Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 4, versículos 32 al 35. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Que Dios bendiga su palabra. La preocupación de Jesús era acabar la obra que el Padre le había dado que hiciera. Esa era su verdadera comida. Lo que alimentaba su ego, su hacer, era hacer la voluntad de Dios. Y entonces, aquellos que están poniendo pegas, no es tiempo, faltan 4 meses, todavía no es la oportunidad, vamos a esperar un poquito más. ¿Qué les dice? Levantad vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad. Porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios los que cuentan. Y aquel que tiene ese anhelo de cumplir con la voluntad de Dios en su vida, yo no sé si alguien quiere que se acabe la obra de Dios cuanto antes. ¿Qué supone que se acabe la obra de Dios? Que nos vamos con Él para el cielo, ¿verdad? Una vez que el día que se acabe el plan de Dios, la obra de Dios en este mundo. ¿Y por qué no se acaba? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se acaba la obra? En cualquier sitio donde estamos de obras, ¿por qué no se acaba la obra? Bien, no está completa, lógico, no se acaba porque no está completa, pero ¿por qué no está completa? ¿Por qué? Porque faltan suficientes obreros para sacar la obra adelante. ¿Y por qué faltan? Porque hay gente poniendo excusas. No es el tiempo, no se puede todavía, espera un poco. Y Jesús les dice a sus discípulos: levantad la vista, porque los campos están preparados. Lo que hace que retardemos la obra de Dios es nuestra carnalidad. Y dice, bueno, creo que es en Apocalipsis o por ahí, bueno, en algún sitio donde se habla de escatología, que al final Dios tiene que mandar a sus ángeles para terminar la obra. Y ayudarnos, porque la Iglesia no termina de acabar lo que Dios le ha mandado a hacer. Y dice: qué mala que es la Iglesia, pero si la Iglesia eres tú. Y qué bueno que levantemos nuestros ojos y veamos lo que Dios ve. Veamos lo que Dios ve. Y entonces tengamos motivación y con esa motivación tendremos ánimo para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y alguien puede sentirse pequeño, incapaz, imperfecto. Y me acuerdo, ¿no?, de las excusas que Moisés le ponía a Dios. Yo ya soy viejo, ya lo intenté y fracasé, soy un fracasado. Yo no sé, yo no valgo, búscate a otro mejor que yo para hacer la obra. Eso es lo que le dijo Moisés a Dios. Y Dios le dijo: no, tú no te me escapas. Y Dios se empeñó en que sea la Iglesia quien tiene que hacer la obra. Y cuando empezamos a poner excusas es que estamos sacando de nuestra carnalidad los motivos para no hacer la obra de Dios. Y es verdad que tú no puedes hacer la obra de Dios por tus fuerzas. En vano edifica el hombre si Dios no edifica, ¿verdad? Pero Dios se ha empeñado en que hagamos el trabajo juntos. Y por eso nos dice: deja de mirar
hacia el suelo y mira hacia arriba. Levanta tus ojos y mira al cielo. Cuando el Señor enseñaba en la parábola aquella, ¿no? Cuando alguien tiene que construir algo, siéntese primero para ver si tiene suficiente para edificar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No, ser prudentes y echar cuentas. O les estaba diciendo, no, todo lo que no proviene de fe es pecado, pero vosotros tenéis que tener fe de que yo estoy con vosotros y que os voy a ayudar a hacer la obra. Amén. Y entonces cuando uno levanta los ojos y ve al Señor, te puedes imaginar, ¿verdad? A David delante de Goliat, escuchando cómo está amenazando al pueblo de Dios y cómo están todos amedrentados. Y él, ¿qué es lo que hace que David tenga una visión diferente a los demás? Él no centra su mirada en Goliat. Él centra su mirada en el Señor Dios de los ejércitos. Y él dice, si Dios me ayudó con otro tipo de enemigos que posiblemente eran más peligrosos que este hombre, ¿cómo no me va a ayudar con él? ¿Verdad? Porque David estaba acostumbrado a mirar a los cielos, a mirar la grandeza de su Dios. Y por eso Jesús les dice, vosotros decís, pero levantad la vista, miradme a mí, y entonces hablamos en otros términos, ¿verdad? Y qué bueno que podamos ir así, con ánimo y con entusiasmo, a que se acabe la obra de Dios cuanto antes. Que no se va a acabar antes ni después del tiempo por Dios determinado, pero que sea cuanto antes. El celo porque se termine la obra nos va a llevar a buscar a Dios. Tú puedes pensar que quizá la mejor estrategia para hacer evangelismo es empezar a hacer unas buenas obras de teatro, que no está mal, que haya un buen predicador que tenga capacidad de convencer a la gente o de atraer a la gente. Y entonces buscas estrategias de ese tipo, que yo no sé, no digo que estén mal, pero ¿qué es lo que puede provocar un verdadero avivamiento en el sitio donde estamos? Que vayamos detrás del Señor a hacer la obra, ¿verdad? Que Él sea el que actúe con nosotros. Y por eso es importante, sí, vamos a prepararnos en todas esas áreas, pero sobre todo vamos a ver a Dios obrando entre nosotros. Y entonces, cuando estemos en una campaña evangelística, no estaremos charlando uno con otro de lo que podíamos hablar después o en otro momento, sino que estaremos centrados en cumplir con el propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y que hay un motivo por el cual trabajar, ¿verdad? Y por eso es importante que pongamos nuestra mirada en donde hay que ponerla. Amén. Si vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, versículos 35 al 43... es la escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, Marcos 6:35, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los
pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Los discípulos estaban preocupados por un problema de logística. La hora es avanzada, estamos en un lugar desierto, y entonces empiezan a hablar en 2 esferas diferentes. Jesús, despreocupado del asunto, les dice, darles vosotros de comer. Y los discípulos de Jesús estaban diciendo, sí, ¿pero qué está diciendo el maestro? ¿Cómo les vamos a dar nosotros de comer? No tenemos, si estamos diciendo que se vayan a comprar. Y cuando les dice esto, dice, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros nos gastemos 200 denarios para dar de comer a esta gente? Que cada uno se busque la vida. Y Jesús sigue en la otra dimensión, ¿verdad? Parece ser que no les escucha. Dice, estáis diciendo tonterías. ¿Qué es lo que tenéis? Bueno, buscaron, maestro, 5 panes y 2 peces. Es decir, con esto no vamos a ningún sitio. Y Jesús sigue con su dinámica, ¿verdad? En la otra esfera. Decirles que se sienten en grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y bueno, ¿y para qué? Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él mira al cielo, pone sus ojos en el cielo. Mientras ellos están poniendo sus ojos en la tierra, Jesús está poniendo los ojos en el cielo. Por eso, Jesús está hablando en una dimensión diferente, a un nivel distinto del que están hablando ellos. Y ellos están hablando de logística y Él está hablando del reino de Dios. ¿Alguno se perdió ya? Sí, ya hay alguno que se perdió por el camino. Y nosotros estamos muy preocupados por la logística. Y yo no digo que no haya que haber logística, ¿verdad? Porque, como dicen algunos, no, hay que andar con los pies en el suelo, sí. Los pies en el suelo y los ojos en el cielo. Para que seamos como el pararrayos, ¿verdad? Que recibe la fuerza de arriba para darla abajo. Y es verdad que nosotros tenemos que estar pisando con los pies en el suelo, es verdad. No somos seres volátiles, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la acción y la gracia de Dios, porque la obra que estamos haciendo no es una obra humanista, sino que es la obra de Dios en medio nuestro. Amén. Y por eso está bien la logística, la organización, pero si tenemos el Dios de los imposibles en medio nuestro, busquemos que Él haga lo que nosotros no podemos. Amén. Y donde no llegamos, Dios llega. Y de tal manera que aprendamos del Maestro, ¿verdad? Agarra los panes, agarra los peces, mira al cielo. Y posiblemente Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, muestra tu gloria. ¿Y qué ocurrió? Todo el mundo se sació, comieron todo lo que necesitaron y sobró. Porque nuestro Dios es un Dios que da de su gracia superabundantemente, ¿verdad? Más allá de lo que creemos o entendemos y más de lo que es necesario. Siempre da la propina, ¿verdad? Dios siempre pone la propina. Es decir, para que no os quedéis a medias. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no es un miserable. El corazón de Dios es un corazón generoso y da hasta que sobreabunda. Amén. Y nosotros, si trabajamos en el nivel de Dios, vamos a tener esa realidad en nuestras vidas.
Me llama la atención, yo sabía que Jesús oró por los panes y los peces, pero dice que lo hizo poniendo sus ojos en el cielo. Que el reino de los cielos descienda sobre nosotros. Amén, ¿verdad? Y donde hay abundancia, con esos 5 panes y esos 2 peces sobró cantidad. Cuando el hijo pródigo decide volver hacia su padre, esto está en Lucas 15:20. Bueno, el versículo que quiero leer es más amplio el texto, ¿no? Y una vez que decidió volver, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre del hijo pródigo estaba poniendo su mirada a lo lejos, ¿verdad? Estaba poniendo su mirada a lo lejos. Y entonces pudo ver a su hijo venir. Porque no estaba centrado en sus propias cosas, sino que estaba mirando más allá. Y entonces dice que entonces tuvo misericordia de él. Posiblemente este hombre llevaba tiempo orando por su hijo. Estaba pidiendo en la dimensión de los cielos que Dios cambiara las circunstancias que había a su alrededor. Y por eso, con esa visión a lo lejos, él pudo ver y se pudo preparar para la llegada de su hijo. No estaba centrado en sus asuntos. Seguramente si hubiera estado centrado en sí mismo y en sus negocios, le hubiera sorprendido la venida de su hijo y no lo hubiera tratado como luego le trató. Pero él estaba mirando en la otra dimensión. Y qué bueno que nosotros podamos mirar así en la otra dimensión, como el padre del hijo pródigo. Su hermano no estaba en esas condiciones. ¿Qué ocurrió con el hermano mayor? Cuando se enteró de la vuelta de su hermano, ¿qué hubo en él? Queja, crítica, rebeldía, se levantó proclamando injusticia hacia su vida y tuvo una efusión, ¿verdad?, de manifestaciones carnales. ¿Por qué? Porque estaba mirando al suelo, a su entorno, a lo suyo, a su negocio, a su rollo en definitiva, ¿verdad? Por eso, qué bueno que nosotros estemos mirando un poco más arriba. Es decir, cuando alguien quiere mirar a lo lejos, tiene que levantar la vista, ¿verdad? Pero hay muchos que saben cuántos dedos tienen los pies, porque están todo el día mirándose a sus pies, siempre a lo suyo. Y es verdad que la palabra dice que es lámpara a nuestros pies, pero es lumbrera al camino, ¿verdad? La lámpara, la luz es lumbrera a nuestro camino. Y para que podamos mirar para arriba y tener una perspectiva de las cosas diferentes. Pero para eso hay que levantar la vista. Y si alguien levanta la vista, ¿verdad? Cuando vas a un sitio donde hay aglomeración te dicen, mira, hay muchos ladrones, tienes que estar preocupado de lo tuyo para que no te roben. Y entonces estás preocupado de lo tuyo y no te enteras de lo que pasa alrededor. Eso es lo que el diablo quiere, que estemos preocupados por nosotros mismos y no miremos más allá. Y qué bueno que hagamos ejercicio, ¿verdad?, de levantar la vista y mirar más allá. Y ver las situaciones que tienen otros. Y a veces preocuparnos o mirar qué pasa con... Oye, qué curioso la vida de esta persona, ¿cómo va? Yo, una de las cosas que veo... el Señor, en los años que estuvo de ministración en la tierra, hay
una serie de actividades primordiales que él realizó. La primera, posiblemente la sabéis, ¿qué es lo que más hizo Jesús en la tierra? ¿Qué es lo que más hizo? No, lo que más hizo fue orar. En lo que más tiempo gastó fue en orar. Luego, sí, hizo milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, pero la segunda cosa que más hizo, o que más aparece en los evangelios que hizo, no sé si hay alguien que me lo puede decir. No, bueno, él iba al monte a orar, pero lo segundo que más hizo fue mirar. Y tú ves continuamente en los evangelios cómo Jesús estaba mirando. Era un mirón. Porque él miraba a la gente para poder discernir, para poder conocer. Y él estaba al tanto de lo que hacían los demás. Y es curioso, ¿verdad? Es un espectáculo ver lo que otros hacen. Y no desde la posición del mirón, sino desde la de aquel que dice, me preocupo por la vida de los demás, ¿no? Y Jesús estaba siempre al tanto de cuál era la problemática que había alrededor suyo. No, él era Dios y él sabía todas las cosas, ¿no? Pero él estaba mirando, comprobando. Y lo podéis ver, si leéis en los evangelios, cómo constantemente Jesús estaba mirando las circunstancias que había alrededor. Pero nos quedamos más con los milagros y con las enseñanzas, pero algo que también hizo Jesús mucho fue caminar. Caminó hasta por encima del agua, pero estaba siempre observando lo que hacían los demás. Bien. Y nos vamos a Mateo 16, versículos 21 al 23. Llegó un momento en que Jesús les dice a sus discípulos: desde entonces empezó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le llama Satanás a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Él había reaccionado de forma humanista. Claro, Pedro ama a Jesús y no quiere que a Jesús le pase nada malo, porque le tiene cariño, porque conviven, pero Jesús le recomienda, ¿no? le corrige a Pedro y le dice: no puedes poner la mira en las actitudes humanas, tienes que poner la mira en la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos leído al principio, ¿verdad? Que decía Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y cuando Pedro le toma parte a reconvenirle, ¿verdad? Es decir, Señor, ten cuidado de ti. Te tienes que cuidar más. Es verdad que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero poniendo la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Porque tenemos que ser responsables, pero con el propósito de cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Y el Señor le dice a Pedro: ¿dónde estás poniendo tus ojos?
Porque si pones tus ojos en las cosas de los hombres, estás manifestando que eres un hijo de Satanás. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No, amén, no. ¿Cuántos hijos de Dios? Manifiéstate. ¿Solamente se van a manifestar los demonios? También los hijos de Dios nos podemos manifestar, ¿no? Y qué bueno que digas, no. Yo no soy un hijo del diablo. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿dónde tengo que poner mis ojos? ¿De dónde me tengo que alimentar? Para que sea el Espíritu de Dios y la verdad de Dios y la sabiduría de Dios la que se manifieste en mi vida. Porque si no, puedo manifestarme más carnalmente que Pedro. Y a veces lo hacemos, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, ya le vale a Pedro. ¿Y a ti? Porque tus actitudes no salen escritas, pero si no, digo, bueno, Señor, borra eso. Pero tenía confianza con Pedro y dice, mira, esto lo voy a sacar. Se va a enterar todo el mundo de cómo reaccionaste. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A ver, los conflictos entre nosotros, ¿de dónde vienen? La Biblia dice que es de nuestras pasiones que combaten nuestros miembros. Pero, ¿por qué tenemos conflictos? Porque miramos a nivel de suelo, ¿verdad? Porque si miramos a nivel de cielo, dices, ¿por qué me voy a pelear yo por esta tontería cuando tengo todo el poder de Dios, toda la despensa divina para mi vida? ¿Por qué me voy a complicar la vida en esta situación cuando tengo al Dios Todopoderoso a mi lado? ¿Y cómo le voy a retener un pecado o una ofensa a alguien cuando Dios me ha perdonado a mí tanto? Yo qué sé, podríamos estar hablando así de un montón de aspectos, ¿no? ¿Cómo voy a enredarme en estos líos a nivel de chasca, ¿verdad? De estar ahí en el fuego, ¿verdad? Oye, arrimando el fuego a mi sardina en lugar... si tengo todo el fuego que necesito para asar una ballena. Así, ¿verdad? Pelearme por esto. Jesús les enseñaba esto a sus discípulos. Si alguien te pide la capa, no se la niegues. Y si te están pidiendo, pero no es justo que me pidan eso por tal, y bueno, tú se lo puedes dar, dalo. ¿Qué ocurría con los que eran generosos? Porque con la misma medida con que das, te volverán a medir, ¿verdad? Entonces, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque fuiste generoso, recibes generosidad de Dios, ¿verdad? Y estás impulsando que las leyes del reino de los cielos se manifiesten en tu vida. Perdonas y hay paz, ¿verdad? Devuelves bendición por maldición y el poder de la bendición supera al poder de la maldición. Y tantas cosas que tenemos, pero Pedro estaba poniendo la mira en las cosas de la tierra. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Por eso está escrito, no para avergonzar a Pedro, sino para que podamos aprender de la enseñanza que Jesús le dio. Y como a ninguno nos gusta que nos llamen Satanás, ¿verdad? Discípulo del diablo, queremos aprender de nuestro Maestro y andar conforme a lo que Él dice. En Lucas 12, 54 al 56, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Y les dice, hipócritas,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Dice, sois capaces de manejar los meteoros, ¿verdad? Lo que veis en la naturaleza, qué sabiduría hay, ¿verdad?, en la gente del campo, en la gente del mar. Que por la experiencia saben el día que va a hacer al día siguiente. Y algunos dicen, mira, me está doliendo el brazo, mañana lluvia. Dice, vale, está bien, ese conocimiento es bueno, es positivo, ¿no? Y hay personas que dicen, no, mira, hay que segar hoy el campo porque mañana va a llover. Dice, ¿y tú cómo sabes? Si hace un día... No, porque ya saben discernir los tiempos, ¿no? Y, sin embargo, eran incapaces de saber quién estaba delante de ellos. Pero a nosotros nos pasa igual muchas veces. Sabemos, sabemos, ya a veces ni sabemos. Dice, oye, vamos a ver qué dice en el telediario de que el tiempo que va a hacer mañana, y como se equivoque el hombre del tiempo, le montamos el número, ¿no? Pero, ¿y los tiempos de Dios? A muchos cristianos los tiempos de Dios les vienen de sorpresa, o los dejan pasar. Allí en Jerusalén es lo que pasó, que estaba Jesús, pero señales tan tremendas como la entrada triunfal en Jerusalén. Tenía que dar que pensar a algunos, ¿verdad? Que había un montón de gente de repente dándole hosanas y tendiéndole los mantos y con los ramos, proclamándole rey. Y ¿cuándo? ¿Al día siguiente? A los 2 días lo estaban ajusticiando. Dice, poniendo la mira en las cosas de la tierra y sin ser capaces de discernir los tiempos. Es verdad que hubo quien sí fue capaz. Las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús, nosotros sabemos que tú eres el Mesías y que cuando vuelvas vas a instaurar el reino de Dios. Era lo que Jesús les había enseñado y lo tenían claro, lo sabían bien. Pero muchos no se enteraron. ¿Por qué? No eran capaces de discernir los tiempos. Y somos nosotros capaces de discernir los tiempos en los que estamos. Hace unos años nos visitaba un hermano, vino varios años seguidos. Y él decía, mira, es impresionante ver cómo está creciendo el Evangelio en este país. Lo que es que cuando tú estás metido en el ajo no te enteras, ¿verdad? Es como pasa con los niños. Tienes un hijo y cuando naces mide medio metro y de repente te encuentras un día y mide 2 metros. Y dices, ¿y cómo pasó? Si no me he dado cuenta. Porque estamos metidos ahí en medio y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero qué bueno que levantemos nuestra vista, ¿verdad? Y podamos ver los tiempos de Dios. Y podamos estar animados en los tiempos de Dios. Y hoy es tiempo de gracia y de salvación, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Y tú puedes ir a alguien que se está perdiendo y evitar que vaya al infierno. ¿Sabéis lo que dice la palabra? Que si somos capaces de conseguir que un pecador deje de pecar, habremos librado de muerte un alma y cubierto multitud de pecados. Y qué bueno que tú puedas aprovechar los tiempos, ¿verdad? Porque sabes que es tiempo de Dios. Y le puedas decir a esa persona, mira, hoy es día de salvación. Sabes que Dios quiere que hoy quedes libre de tus rollos, de tus ataduras, de tus problemas. Porque hoy es el día que Dios ha elegido para ti. Estamos ahí en nuestros rollos. Yo es que estoy muy ocupado. Pero qué bueno que puedas decir, este es el momento oportuno para que esta persona reciba la bendición de Dios. Y qué bueno que seas tú un instrumento de Dios así.
Señor, si no me bendices me muero. Dame gracia para ser usado por ti. Y qué bueno que tú luego llegues a tu casa gozoso de haber sido instrumento de Dios para dar vida. Amén. ¿Sabemos distinguir los tiempos o los dejamos pasar? Las oportunidades de Dios en nuestra vida. Porque estamos demasiado preocupados por picar el suelo, en lugar de buscar, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Dice en Mateo 24, versículos 32 al 34, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, está bien hablando de la venida del Señor y tal, ¿no? Pero qué bueno que podamos ver cómo el Señor mueve las circunstancias. Yo no sé si tú has analizado tu propia conversión. Yo cuando me puse a mirar hacia mi conversión, me di cuenta que Dios estaba preparando el camino tiempo antes. Y que el día de mi conversión era el punto final de una estrategia divina, en la cual, bueno, de alguna forma, consciente o inconscientemente, hubo hermanos que fueron utilizados por Dios. ¿No? Y qué bueno que tú puedas decir, Señor, quiero estar en tu secreto, hacia estas circunstancias en las que tú me quieres usar, para que yo no llegue a trompicones y casi sin darme cuenta de lo que está pasando, sino que yo sea cómplice contigo en la proclamación de tu reino. Porque entonces estaré más preparado para poder ser usado por ti, ¿verdad? Qué bueno que podamos decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Que igual que a Saulo de Tarso tuvo que venir Ananías a quitarle las escamas de sus ojos, haz que las escamas de mis ojos se caigan y yo pueda ver lo que tienes preparado para mí, para este día. Y que yo sea capaz de ver cómo se están preparando las estrategias para entrar a cumplir con mi papel en el momento oportuno. Entonces, cuando ves las ramas ir brotando, ¿verdad? Dices, se está acercando el tiempo, el verano. Qué bueno que le pidamos a Dios que nos dé visión, ¿verdad? Él vino a dar vista a los ciegos, a hacer que su pueblo viera lo que tenía que ver. Y termino leyendo en Romanos 13, versículos 11 al 14. Estoy leyendo el libro de Romanos por el plan de lectura y yo os aconsejo, es decir, es un libro maravilloso, excepcional. Y os aconsejo que gastéis un poquito del tiempo en leer el libro de Romanos. Porque no hay un libro de griegos, bueno, hay diferentes libros de griegos porque los de Éfeso, los de Tesalónica y tal eran griegos, pero te puedes sentir identificado como descendientes del Imperio Romano en la carta a los romanos y decir, está escrita para ti y para mí. Toda la Biblia, pero específicamente, ¿no? Bueno, después del paréntesis, Romanos 13, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Conocemos el tiempo. Es hora de salir de nuestro adormilamiento, ¿no? de nuestra somnolencia, porque ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las carnalidades y andemos en esas armas poderosas de Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Andemos como de día. Fijaros, dice, todavía es de noche, pero andemos como de día. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar como de día? Porque nosotros tiene que ser de día ya. Porque si la luz de Dios está en nosotros, nosotros no tenemos que andar en tinieblas, no somos de las tinieblas, no andamos de noche, andamos de día. Yo me acuerdo, el año 84 había unos hermanos que decían, mira, iban sin luces en el coche, pero decían, da lo mismo, vemos igual, pues la luz la llevamos nosotros. Digo, bueno, entonces se podía, ahora ya no se pueden hacer esas cosas. Ahora, lógicamente, te para la policía y te dice, usted no puede conducir sin llevar luces de noche. Pero decía, no, yo llevo la luz en mí, yo alumbro. Pues qué bueno que alumbres, qué bueno que alumbres. Y cuando hay oscuridad, es decir, cuando hay una situación de crispación en los demás, qué bueno que tú traigas la paz de Dios. Cuando hay personas con odio, tú puedes decir perdón. Cuando hay personas que están con una necesidad, tú dices, yo tengo al Señor que suple las necesidades. Y cuando hay alguien enfermo, traigo sanidad. Y cuando hay alguien triste, yo traigo alegría. Y es tiempo de levantarnos del sueño, ¿verdad? Andemos como de día, estaba diciendo. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, buscando a Dios para que pueda darnos la capacidad de poder enfrentar las cosas. El propio Jesús, la noche en que iba a ser entregado, momentos antes de ser traicionado, ser entregado, la traición ya se estaba cociendo anteriormente, ¿verdad? Buscó al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la reacción del Padre ante esa actitud de Jesús? No sé, ¿alguien lo sabe? ¿Qué hizo el Padre? Dijo, a mí que me cuentas tus rollos. No, ¿qué es lo que hizo el Padre? Le envió un ángel para que le fortaleciera. Jesús fue fortalecido para poder enfrentar todo lo que venía después. Y el ángel, ¿qué podía hacer para fortalecer a Jesús? Recordarle los planes divinos, explicarle algo que él ya sabía, pero a veces es verdad que necesitamos que nos repitan lo que sabemos para que estemos fortalecidos en eso. Y el ángel estaba diciendo, le estaba mostrando la gloria de la victoria en la cruz, como tú, que estabas condenado a la muerte eterna, ibas a ser libre de ella. ¿Cuántos van a beneficiarse de tu sacrificio, Jesús? Y esto reconfortaba, ¿verdad?, a Jesús. Y el ángel estuvo con el Señor ahí fortaleciéndole. Y qué bueno que nosotros nos fortalezcamos con la fuerza de Dios. Y si estás en contienda o envidia, que puedas decir, yo desecho esto porque es obra de mi carnalidad y quiero andar en las fuerzas de mi Dios. El Evangelio es práctico para nuestra vida, ¿verdad? Señor, yo quiero ser luz, yo quiero ser testimonio y ejemplo, yo quiero ser utilizado por ti, vestirme del Señor Jesús, fortalecerme en Él y tener claro cuál es su propósito. Porque muchas veces recibimos el llamado de Dios y nos ponemos en marcha
Y luego por el camino vienen los conflictos, las pruebas, las dificultades, ¿verdad? Y en la batalla hay enemigos que hay que vencer. Y los enemigos que hay que vencer son enemigos peligrosos, ¿verdad? Si no, no habría batalla. Tú cuando te encuentras una cucaracha en el salón de tu casa, no, en la cocina de tu casa, ahí no hay batalla, ¿verdad? Ya está, se acabó. Pero nuestros enemigos son más grandes que esos, ¿verdad? Claro. Entonces, qué bueno que a ese enemigo grande se convierta en una cucaracha, porque tú estás fortalecido en el Señor. Pero las batallas son reales y los conflictos a veces salen de nuestro propio corazón. Y qué bueno que le digamos a nuestra carne no, porque ese no es el camino. Yo tengo que fortalecerme en el Señor para tener victoria. Y tengo que mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Y así tener las armas celestiales y no las terrenales. Dice, no, ahora se va a enterar ese ya, tal. Dice, no, ese no es el camino. Revestidos de Jesús y obtengamos la victoria. Amén. Vamos a orar por ello. Jesús, no queremos ser como la iglesia de la Odisea, que se creían tan buenos y que tuvo que escuchar del ángel el consejo de comprar colirio para ver. Señor, nosotros queremos ver con tus ojos, sentir con tu corazón, Dios mío, y poder ser útiles en tus manos, Señor, para que sea tu maravillosa obra realizada en medio nuestro, Señor. Por eso queremos levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, y ante los conflictos personales o ministeriales que tenemos delante, Señor, queremos mirarte a ti, Señor, acercarnos a ti, Señor, recibir tu ejemplo, Señor, tu dirección, tu espíritu, para que nos des así la victoria, Señor. Presentamos delante tuyo nuestras carnalidades, Señor, para que sean expuestas en la cruz, Dios mío, y así podamos andar en tus fuerzas, venciendo en tu gracia, Señor. Que nos fortalezca, Señor, y nos capacites, Señor, para hacer las cosas conforme a la manifestación de tu reino y no a las formas que este mundo tiene, Señor, para que así podamos cumplir con tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.